Seguimos en Conexión B, Análisis. Entrevista es hora de ir al proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas y política en general, con Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? Un saludo a ti, a todo el auditorio. Muy buena tarde. Jorge, pues nos traes tema interesante, la presión económica, la inflación, el TEMEC, panorama nacional, la relación México-Estados Unidos, seguridad, desarrollo económico en Veracruz, todo un cóctel, Jorge. Así es, Jorge, todo un cóctel económico desde la semana pasada que lo mencionamos aquí en tu espacio, y hoy inicia, o más bien esta semana inicia toda la parte de las conversaciones, y los panoramas, Jorge, los tenemos que ir, creo que descifrando día a día. No podemos tener una proyección de aquí a un mes, porque las políticas o los temas de presión de que está haciendo Estados Unidos van cambiando. Me explico el por qué. Hoy, Jorge, la conversación económica es la que está marcando la diferencia, y está marcando sobre todo por un contexto económico en México con un alza de los precios. Todo se va conjuntando, existe una presión hacia las negociaciones, existe una persistencia de la inflación en alimentos y sobre todo en transporte. Nos pega, Jorge, los conflictos que están en otras latitudes. Hay una alza generalizada también en la parte del diésel, lo cual incrementa obviamente el costo de la logística del transporte, y por lo tanto al consumidor final, que es donde lo resentimos, y viene un impacto directo familiar. Esta cuesta de enero, Jorge, ya lo habíamos comentado, pareciera que es cuesta ya del primer trimestre, y así fue. Se predijo un poco por cómo venía comportándose la economía que iba a tardar. El problema es que ya está tardando mucho, y quizá hasta abril o mayo, Jorge, empecemos a resentir o sigamos resintiendo todos estos impactos. Y hay que analizarlo muy puntual. Si es una inflación, Jorge, un alza de precios estructural, o es un fenómeno temporal, dado todos los temas de negociaciones que estamos teniendo. Hay mucha presión, ya no es un tema macroeconómico nada más, sino es un tema social. ¿Por qué? Porque, como te decía, Jorge, auditorio, nos afecta a nuestro consumo, nos afecta al ahorro, nos afecta a nuestra estabilidad, porque los salarios siguen exactamente igual. La relación, Jorge, con Estados Unidos, hay que matizarlo. Creo que el gobierno está haciendo lo prudente, creo que la delegación que está en Estados Unidos está haciendo totalmente lo prudente, que está liderada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Hay un contexto también que lo explicó, Jorge, uno de los especialistas, Alfonso Guajardo, hace un par de días, en un programa en El Financiero, donde prácticamente pronosticaba que este año no se iba a cerrar absolutamente nada, ¿no? Lo cual todos los tres analistas que estaban entrevistándolos fueron de alarma, diciendo, ¿cómo es que no se va a cerrar? Dice, vamos a estar inmersos en la parte política de Estados Unidos, en la parte de las elecciones. Probablemente Donald Trump pierda parte de su electorado en la segunda mitad del año. Se le complica por los conflictos con Irán, que decían que no iba a prolongarse, y pareciera que se prolonga, y en eso vamos nosotros. ¿Cuáles son las claves aquí? Que empezamos con una negociación bilateral, somos dos nada más, no está Canadá en la ecuación, que viene un tema también de los aranceles, y que está en riesgo sobre todo las exportaciones mexicanas. Quienes nos están escuchando que se dedican a la exportación verán cómo les está afectando, qué implicaciones tiene, y cómo es que lo vamos a empezar a negociar. Ahora, Jorge, presiones también de Estados Unidos con el tema de seguridad, ya lo vimos, es un tema que es prioritario para ellos. Sin embargo, hay una persistencia en la violencia en muchos de los territorios. Hay una percepción ciudadana contra las cifras oficiales que siempre se dan. Hay un impacto en la inversión, hay un impacto en el turismo. Viene una Copa Mundial, Jorge, que si bien han dicho que va a seguir, ya empieza a haber mucho análisis de que no se ve tanta derrama económica como se esperaría al inicio, o ya estando tan pronto de esta justa mundialista. Por lo tanto, Jorge, esto tiene implicaciones sí a nivel nacional y también en Veracruz. Mucha presión económica, el aumento de los precios obviamente impacta a todos los productos que estamos consumiendo aquí en Veracruz, en el estado, en la zona conurbada, la parte del transporte, la parte
de muchos productos, Jorge, que compramos de manera digital, que vienen de Asia, que vienen más caros, obviamente. Aumento en alimentos, Jorge, básicos y que nos afectan a todos los sectores productivos locales. Hay una combinación, sí, de un tema estructural, de pobreza estructural, que ya lo habíamos platicado, cuando no tenemos, Jorge, salarios tan altos y que tengan que hacer respuesta o que tengan que hacer contención a este tipo de alzas. Por lo tanto, nuestra economía familiar se ve afectada. ¿Qué es lo que esperamos o qué es lo que se tendría que hacer? Lo que creo, en mi opinión, Jorge, que se está comenzando a hacer de manera atinada, es decir, jalar al sector privado, decirles que es hora de invertir, decirles que hay garantías, decirles que necesita hacer unas asociaciones, aunque no les guste la palabra, o vamos a decir una colaboración público-privada para detonar empleo, para hacer corredores logísticos, para atraer precisamente infraestructura, y es lo que se está tratando de enderezar, Jorge, tanto en el nivel federal como en el nivel estatal, lo cual es de celebrarse. Es complejo, obviamente. ¿Por qué? Porque no se tenían durante los últimos 7 años la certeza de qué es lo que iba a pasar en términos de inversión, y ahorita se está tratando de recomponer el rumbo. Nunca es tarde, pero es cuesta arriba, y más en medio de una negociación que también tiene tintes políticos, que también tiene coyuntura con la política aquí en México, con temas de reformas que no se han aprobado la presidenta, que quizá recalcula y pone un plan B, que manda la señal también de qué es lo que puede venir para el próximo año, que es electoral. Y entonces, Jorge, la parte económica, que es lo que nos atañe, no avanza. No hay unos indicadores que nos digan que la economía va bien, que hemos estado recibiendo inversión, que tenemos más empleo, que han aumentado la perspectiva, y así empezamos prácticamente ya para cerrar este primer trimestre del 2026. Hay una demanda, Jorge, ciudadana, de servicios públicos, lo cual obviamente los gobiernos tienen que atender, y los gobiernos tienen que calcularle hasta dónde llegar con esta demanda de servicios públicos y qué es lo que pueden hacer. Y viene a mucho tema la planeación que deben de tener para profesionalizar precisamente a toda la gestión pública y que esté a la altura de las circunstancias, tanto en los municipios como en el Estado. Este es un resumen de muchas variables, Jorge, que hoy se están analizando todas, que hoy se tienen que poner todas sobre la mesa, que hoy tiene que ver con el segundo año de la presidenta, que está enderezando un rumbo, sí, pero complejo por lo que se venía arrastrando, complejo por la situación de negociar con la potencia como está Estados Unidos, que responde ciertamente a otros incentivos, no es que seamos prioridad, sabe que somos importantes para ellos, pero también lo está matizando y lo está poniendo en la dimensión que ellos quieren poner. Por lo tanto, enfrentamos esta semana con mucho tema económico, con mucha política internacional que nos está repercutiendo de manera directa y que se está cruzando con nuestra realidad local. Ya no son hechos, son cifras, son las que tenemos que poner sobre la mesa, y sobre todo enfocarnos a una de las variables importantísimas, Jorge, que puede ser la capacitación y a la vez el empleo. Es lo que se demanda, es lo que creo que tendríamos que estarnos enfocando para tratar de solventar este tema económico con mejores salarios, con mejores condiciones, con mucha fuerza laboral calificada que creo que se necesita para poder salir adelante como Estado y como país, Jorge. Jorge, hay un factor que poco se menciona en todo este entramado. Porque vamos, si hay análisis sobre esto, pero que tenga que ver y relación, y te hago esta pregunta, ¿dónde queda la economía informal? Es una situación que es sumamente relevante para el devenir económico del país, porque sostiene en gran medida la economía, y por ende, pues la economía más o menos se va aguantando, pero en la informalidad. Y todo este sector informal no paga impuestos, entonces no hay suficiente dinero para invertir en obras de infraestructura, en inversión pública, y además que, bueno, pues gran parte también de todos estos, de este dinero, de este presupuesto que ya está
para este año, pues se va a otras cosas, en todas estas obras faraónicas que cuestan un dineral, independientemente de los programas sociales, que eso no hay tanto que criticar porque también ayudan a la gente, pero sí en la derrama literal que se va, pero al caño, con todas estas obras que no funcionan y que quedaron, Jorge. Así es, porque le pegaste creo que al eje central de que es un tema ya prácticamente de 30 años, que es la economía informal, y los datos salieron el mes pasado al cierre del 2025, Jorge. 55% de toda la economía mexicana es informal, y el 69%, casi el 70% es economía informal en nuestro estado, en Veracruz. ¿Qué significa esto, Jorge? Que en efecto hay un 30% que paga impuestos, no porque el otro 70% no pague, pero no los paga completos. Pero también, Jorge, tiene un tema que ver directamente con la productividad. No podemos ser productivos si tenemos una economía informal del 70%, cuando tendría que ser los números al revés. ¿Por qué? Porque entonces no generas permanencia en ningún empleo, porque no generas incentivos para que el trabajador se quede y sea mucho más productivo, no generas valor, no generas un tema, Jorge, de jubilación, de acceso a seguros médicos, de acceso a la seguridad pública, y sobre todo este 70% que paga ciertos impuestos como el IVA porque consume, pero no paga ISR o no paga otros tipos de impuestos al trabajo, no genera las arcas de gobierno y se vuelve todo el círculo vicioso. Ellos no pagan y también mandan, Jorge, que es lo normal, entre comillas lo pongo, de mandar servicios públicos, pero a la vez no contribuyes con la parte de quien hace los servicios públicos. Entonces, no hay dinero, los gobiernos municipales en general, el 80-90% es gasto corriente, es decir, salarios, queda muy poco para la parte de inversión, y en términos económicos se dice el asidero fiscal, es decir, la base gravable sigue siendo exactamente la misma, Jorge. Por lo tanto, no se mueve. Reformas fiscales se pelean, se gritan, levantamos la mano para que se hagan reformas fiscales, pero pues viene el tema político porque es totalmente antipopular, de subir impuestos, o antipopular actualizar catastros en municipios, o antipopular cobrar más con tal de tener más dinero en las arcas del gobierno, y sobre todo que se vea la infraestructura, Jorge, en las calles, que veamos alumbrado, que veamos pavimentación, sobre todo seguridad, y entonces motivar que la gente pague para que se vuelva un círculo virtuoso, y las contribuciones que sean las veas, sean palpables. Esto es la gran tarea que se tiene, Jorge, es el punto, como te dije, muy atinado que dices, es la parte de, te diría, en términos médicos, con todo respeto a los médicos, no lo soy, pero es el cáncer que se tiene, ¿no? Es el diagnóstico malo que se tiene y se puede corregir, es muy costoso, pero se puede hacer. Si no, temas de productividad, Jorge, no vamos a poder llegar a la meta que queremos como para poner al país y al Estado en nivel altamente competitivo. Pues muy interesante como siempre el análisis contigo, Jorge, te agradezco mucho. Nos vamos a ver y escuchar la próxima semana. Gracias, Jorge, un saludo a ti y a todo el auditorio, muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, también analista de nbnoticias.mx.